Bienvenidos, estas son las noticias de Televisión Croata. En Zagreb se celebró la primera sesión constitutiva del Consejo de Jóvenes Croatas fuera de la República de Croacia, un órgano consultivo del gobierno integrado por 65 representantes. La iniciativa busca dar mayor participación a los jóvenes de la diáspora y de las minorías croatas en Europa en la elaboración de futuras políticas, programas e iniciativas. Ustedes proceden de distintos países, realidades sociales y comunidades, pero los une la pertenencia común al pueblo croata y el deseo de mantener el vínculo con su patria. Precisamente en esa diversidad reside la mayor fortaleza de este Consejo. Con este encuentro se abre un nuevo capítulo en la cooperación entre la República de Croacia y los jóvenes croatas que viven fuera del país. Al mismo tiempo, se fortalece aún más la conexión del pueblo croata independientemente del lugar donde vivan sus integrantes. Con la creación de este Consejo, los jóvenes cuentan por primera vez con un espacio institucional propio para el diálogo, la cooperación y la presentación de propuestas sobre asuntos que definirán el futuro de los croatas fuera de su patria. En la sesión también participó el primer ministro Andrej Plenković, quien destacó las medidas impulsadas por el gobierno para fomentar el regreso de los croatas residentes en el extranjero y facilitar su reintegración económica. Contamos con programas especiales para incentivar el regreso de los croatas que viven en el extranjero. Como saben, quienes hayan permanecido al menos 2 años fuera del país quedan exentos del pago de impuestos sobre la renta durante 5 años. No se trata de una suma menor, sino de un verdadero incentivo para regresar. Además, existen otras medidas que ofrecen apoyo financiero para iniciar sus propios negocios. El Hospital Especial de Klenovnik, el mayor centro de Croacia dedicado al tratamiento de la tuberculosis, está siendo renovado con una inversión de 30 millones de euros, la más importante realizada en esta localidad. Las obras deberían concluir el próximo año, coincidiendo con el centenario del hospital. Durante su visita, la ministra de Salud, Irena Hrstić, destacó las inversiones en el sistema sanitario. En los últimos años, Croacia ha invertido 3.200 millones de euros en el sistema sanitario, tanto en infraestructura como en recursos humanos. Gracias a ello, el año pasado registramos por primera vez un cambio de tendencia. Profesionales de la salud que trabajan en el extranjero comenzaron a regresar al país, y puedo concluir que tienen buenas razones para hacerlo. La peste porcina africana continúa propagándose por el este de Croacia. El pasado martes se confirmaron 5 nuevos brotes en los condados de Osijek-Baranja y Virovitica-Podravina, con lo que ya son 99 los registrados desde comienzos de año en explotaciones porcinas. La Cámara Croata de Agricultura advierte que el sector se encuentra al borde de la quiebra. Teníamos 49 cerdos, uno murió y los otros 48 fueron sacrificados. Esto nos ha hecho retroceder mucho porque ya contábamos con una base genética propia, con nuestras cerdas reproductoras y nuestros berracos. Era un negocio que ya estaba bien organizado y necesitaremos mucho tiempo para recuperarnos. Ahora esperaremos para ver cómo evoluciona la situación y después decidiremos qué hacer. Pero ya no continuaremos con el mismo entusiasmo que antes, porque esto ha sido un golpe muy duro para la familia y para todos nosotros. El Museo Mímara de Zagreb entra en la recta final de una renovación valorada en casi 68 millones de euros. Tras concluir las obras de la fachada, el interior se prepara para la nueva exposición permanente prevista para este otoño. El proyecto busca recuperar el patrimonio cultural y acercar el arte a públicos de distintas generaciones. Hemos reflexionado sobre cómo responder a las necesidades de las distintas generaciones. El desafío consiste en acercar el arte de una manera igualmente atractiva y de calidad, tanto a los baby boomers, que suelen contemplarlo desde una perspectiva más tradicional, como la de generación X, capaz de seguir propuestas tanto clásicas como contemporáneas. Solo en Zagreb y en esta parte del centro de Croacia afectada por los terremotos, hemos renovado o estamos renovando más de 50 museos, archivos y bibliotecas, además de más de 500 monumentos individuales. En deportes, el pasado martes el Dinamo de Zagreb empató 1-1 ante el Thun de Suiza en el partido de ida de la segunda ronda clasificatoria de la Liga de Campeones.
El conjunto croata no logró adaptarse bien al césped artificial y estuvo por detrás en el marcador hasta los minutos finales. Sin embargo, Miha Zajc anotó el empate en el minuto 86. La eliminatoria se decidirá el próximo martes en el Estadio Maksimir. Fue un gran gol con un remate fantástico, solo lamento que llegara tan tarde en el partido. Si hubiéramos marcado antes, habríamos tenido tiempo suficiente para remontar. Pero así es el fútbol, tenemos que conformarnos con el empate a 1. Sin duda jugaremos mejor en el próximo partido. Ahora sabemos lo peligrosos que son sus dos delanteros y que debemos defender mejor sus balones largos. Sabemos lo que nos espera en Zagreb y también que será un encuentro completamente diferente por las condiciones, por el apoyo de nuestra afición y porque jugaremos en casa. Estoy seguro de que mostraremos una versión mucho mejor. Y este jueves será el turno de los otros 3 clubes croatas en las competiciones europeas. El Hajduk recibirá al Pafos de Chipre en la segunda ronda clasificatoria de la Liga Europa, mientras que Rijeka se enfrentará al Derry City de Irlanda del Norte y Varaždin al Jablonec checo, ambos por la Liga Conferencia. El pronóstico del tiempo indica que para este jueves en el interior del país estará parcialmente nublado con algunos periodos de sol. Podría llover en algunos lugares desde la mañana, mientras que durante la tarde se esperan chubascos y tormentas aisladas. En la costa del Adriático habrá mayor nubosidad en el norte con posibilidad de lluvias durante la tarde. En el Adriático soplará por la mañana viento de débil a moderado del noreste. Al mediodía y durante la tarde predominarán los vientos del suroeste y del noroeste. El mar estará tranquilo o ligeramente agitado, aunque en algunos sectores podría presentar oleaje moderado. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9 y los 15 grados en el interior y entre los 17 y los 22 grados en la costa y las islas. Las máximas se situarán entre los 25 y los 30 grados en la mayor parte del país. El viernes y el sábado predominará el tiempo soleado en el interior. Las mañanas serán frescas y el sábado las temperaturas diurnas serán ligeramente más altas que el viernes. El domingo volverá la inestabilidad con mayor probabilidad de lluvias y tormentas. También se esperan chubascos el domingo en la costa, especialmente en el norte del Adriático, acompañados de viento del suroeste. El viernes, en cambio, soplará viento del noreste, que podría ser fuerte en algunos lugares. Tanto el viernes como el sábado predominará el tiempo soleado. Estas fueron las principales noticias. Gracias por su atención. Hasta mañana.